efectuaba disecciones en animales y ya comenzaba él, en el año 100 a 200 después de Cristo, a hablar de la existencia de un espíritu. Luego tenemos a Marcello Malpighi, médico italiano, de la época del 1600 después de Cristo, considerado el padre de la histología porque él describe a través del microscopio muchas estructuras de células y tejidos que llevan su nombre. Después tenemos otro médico italiano, Giovanni Morgagni. Él fue posterior a Malpighi en el 1700 y es considerado padre de la anatomía patológica porque es quien hace las mayores disecciones. De hecho, la mesa donde se llevan a cabo las autopsias, por ejemplo, o las mesas de disección de anatomía, reciben el nombre de mesas de Morgagni. Después tenemos al médico William Harvey, también era contemporáneo de Malpighi. William Harvey, médico inglés, y es considerado el padre de la fisiología porque en realidad él escribe un libro llamado Motus Cordis et Sanguinis, que quiere decir sobre los movimientos del corazón y la sangre, y ese libro lo escribe mucho antes de que se pudiera ver a través de las disecciones el verdadero funcionamiento del aparato cardiovascular. Por eso es considerado padre de la fisiología, porque él por estudios sobre todo de tipo físicos que realizaba, fue dilucidando que tenía que haber un sistema de bomba que llevara la sangre a los tejidos y otros conductos que trajeran los residuos de esos tejidos hacia esta bomba central. Por eso es considerado el padre de la fisiología y es muy destacado como autor del libro que les mencioné. Finalmente, otro médico que mencionamos es un médico belga, Vesalio, del 1500, fundador de la anatomía moderna. Él también hacía disecciones en animales y autor de Humani Corporis Fabrica, del libro que habla de del cuerpo humano como fábrica. Estos simplemente son algunas personas o personajes que han marcado el hito en el estudio de la medicina, pero por supuesto que hay muchísimos más ilustres personajes que han ido escribiendo en la historia de la medicina. Aquí tenemos una imagen de Hipócrates, este médico griego, y tenemos precisamente lo que les mencioné hace rato, el juramento hipocrático. El juramento hipocrático, ahí lo tienen para leerlo con tranquilidad, pero básicamente alude al cuidado que una persona, un ser médico, tiene que tener primero con sus maestros, que los van a considerar como padres, dice el juramento hipocrático, luego con el paciente, que nunca deben hacerle más daño que el que la misma enfermedad les está haciendo. También hace mención a no dar pesario alguno a una persona que estuviera embarazada. Eso quiere decir que específicamente decía que no había que generar posibilidades de abortos, tampoco de eutanasia. Habla del secreto médico, del respeto que hay que tener por la patología y la historia del paciente, que no puede ser divulgada. En fin, hay muchos temas en este juramento hipocrático que al día de hoy siguen teniendo vigencia y es parte del comportamiento que debiera tener el profesional de la salud. Bien, aquí tenemos fotos de los personajes que mencionamos anteriormente: Vesalio, Harvey, Morgagni, Malpighi, Galeno. Y ahora seguimos con definiciones, pero pasamos a la definición de histología. Ya vimos anatomía, vimos fisiología, pasamos ahora a la definición de histología. Vamos a decir que la histología es como la anatomía pero microscópica, es decir, es una ciencia estática, es una ciencia también descriptiva, como la anatomía, pero que necesita un instrumento que es el microscopio. Es para todas esas estructuras que con el ojo humano no podemos ver. Entonces vamos a decir que la histología es la ciencia de los tejidos. Trata la forma en que las células están dispuestas y especializadas estructuralmente para desempeñar las funciones específicas en los distintos tejidos.
volvemos a lo mismo. ¿Por qué las células tienen la forma que tienen? Según la función que van a cumplir y cómo están organizadas, cómo se relacionan entre sí. Los elementos que tenemos para el estudio de la anatomía microscópica, es decir, de la histología, es el microscopio fotónico u óptico, que son los microscopios que ustedes están familiarizados en los laboratorios, en los colegios, en las facultades. Y después vamos a tener el microscopio electrónico, que ese sí, toda la Universidad Nacional de Salta cuenta con un solo microscopio electrónico, por ejemplo, que está en la Facultad de Ingeniería. No es un microscopio en el cual podamos acceder fácilmente, a diferencia del microscopio fotónico u óptico, que ese sí. Y para poder llegar al preparado que nos permita ver estas estructuras en el microscopio, tenemos que tener en cuenta las técnicas histológicas. Eso vamos a ir hablando también. Aquí hacemos referencia a otro personaje, Anthony van Leeuwenhoek. Es un holandés, comerciante textil, de la época del 1600 al 1700, que es considerado por muchos como el inventor del microscopio. En realidad, como están viendo ahí, fue un comerciante textil, con lo cual no tenía nada que ver con las ciencias, pero simplemente él tenía una suerte de lupas o de superposición de lentes para ver la calidad de las telas a la hora de comprarlas y venderlas. A través de estas lupas él pudo ver microorganismos a los que llamó homúnculos, porque veía microorganismos que se movían. Pero como él no tenía idea de la parte científica, no pudo aportar tanto en el área de las ciencias médicas, sí en la confección de estas lentes. Después, posteriormente, que lo vamos a ver la clase que viene, Robert Hooke, que él sí era un científico inglés, al usar los primeros microscopios comienza a hablar del término célula, como celdas, células viene del término celdas, que tenían vida, como celdas que tenían vida. De ahí viene el término células, pero eso ya lo establece Robert Hooke, un científico inglés que nada tenía que ver con Anthony van Leeuwenhoek. Aquí tenemos el microscopio simple que crea Anthony en el año 1675, con esa superposición de lentes, y cómo después se fueron adaptando los microscopios uniloculares, binoculares, es decir, para ver con un solo ojo, luego con los dos ojos, hasta llegar al microscopio actual, que es el microscopio de luz, el microscopio óptico, que aquí tenemos la forma monocular para ver con un solo ojo, y ahí tenemos las distintas partes que tiene el microscopio, el ocular, el cabezal, el brazo, el revólver donde se encuentran los objetivos con mayor y menor aumento, la platina donde va a ir precisamente el vidrio con el preparado histológico, por debajo de la platina está el foco y el condensador que va a pasar la luz. Luego tenemos el macrométrico y el micrométrico, que es el que me va a hacer que la platina ascienda o descienda para poder enfocar mejor. Y finalmente la base que apoya el microscopio, donde está la perilla de encendido o apagado del microscopio. Debe estar enchufado, por supuesto, este microscopio. Y aquí tenemos el modelo binocular, que es más actualizado, que nos permite ver la imagen con ambos ojos. El resto de la estructura prácticamente es similar al que ya vimos. Como ejemplo, estamos poniendo aquí una histología de la piel para que vean cómo se ve con el microscopio óptico de luz un tejido. En este caso, lo que están observando ahí en rosado, como hilos rosados, es parte del estrato córneo de la epidermis, que es la parte de la piel que se descama. Lo más violeta que ven aquí en esta imagen es la epidermis, y lo más rosadito y profundo que están viendo es la dermis. Por supuesto, para llegar a ver esta imagen como la están viendo, hay que hacer una sucesión de pasos que son considerados los pasos de las técnicas histológicas para poder llegar a la imagen que están viendo. Eso lo vamos a ir estudiando también. Como les mencioné hace rato, aquí tenemos el microscopio electrónico. Es un microscopio mucho más grande, más complejo, no accesible para todos, que permite ver la ultraestructura, es decir,
lo más pequeñito de lo más pequeñito que no se puede ver con el microscopio óptico. Ahí tienen, por ejemplo, imágenes con el microscopio electrónico. Recién les mostré la imagen de la histología de la piel, donde se veía en general la epidermis y la dermis, pero fíjense aquí cómo se ve en detalle la ultraestructura. Por ejemplo, la imagen que están viendo arriba de las neuronas, o esta imagen que están viendo aquí abajo de un glóbulo blanco. Luego tenemos resolución y magnificación, dos términos importantes que tenemos que tener en cuenta para el uso del microscopio. El poder de resolución de un microscopio determina su magnificación máxima, es decir, las unidades de medida con las que vamos a contar es el micrómetro o micrón, que significa la milésima parte del milímetro. Esa unidad de medida es la que manejan los microscopios ópticos o microscopios de luz, que son los microscopios que ustedes van a utilizar en la práctica de laboratorio, de trabajos prácticos en la materia. Después tenemos otra unidad de medida que son los nanómetros, que implica la milésima parte del micrón, y el ámstrom, que es la 10 milésima parte de la micra y la décima del nanómetro, es decir, la estructura más pequeñita, que es precisamente la que vamos a ver con el microscopio electrónico. O sea que la unidad de medida que vamos a utilizar nosotros de rutina en los trabajos prácticos es la micra o micrón, mientras que el nanómetro o el ámstrom es patrimonio más de la microscopía electrónica, que nosotros no vamos a utilizar en los prácticos, pero sí vamos a ver en imágenes. Dentro de las técnicas histológicas tenemos la toma de muestra, la fijación con formol, el lavado con agua destilada, la deshidratación en concentraciones crecientes de alcohol, el aclaramiento con silol, la inclusión con parafina, corte con micrótomo, hidratación, alcohol en concentraciones decrecientes y agua destilada, la tinción con hematoxilina eosina, el montaje y la observación. Ahora voy a pasar a explicar un poco todo esto. Bien, volvemos entonces al tema de técnicas histológicas. Toma de muestra. ¿A qué se refiere la toma de muestra? Por ejemplo, si uno tiene un lunar que quisiera hacerse ver con el dermatólogo porque considera que tiene algunos cambios, ¿qué hace el dermatólogo? Lo saca al lunar, eso es toma de muestra, y lo envía al patólogo para que lo analice. La toma de muestra sería entonces la sección de ese tejido, en este caso un lunar. Para enviarlo al patólogo, que es otro médico que se encarga de analizar con el microscopio los cambios en el tejido, el envío se hace a través de una sustancia denominada formol, por supuesto dentro de un frasco estéril. ¿El formol para qué sirve? El formol sirve para evitar la desnaturalización de las proteínas, es decir, de que el tejido entre en putrefacción, para que se mantenga el tejido hasta que llegue al patólogo y el patólogo lo pueda analizar. Para eso es el formol. Cuando llega el paciente al patólogo con el frasco para que lo analice, el patólogo lo recibe, o el técnico lo recibe, lo lava con agua destilada a ese tejido, lo deshidrata en concentraciones crecientes de alcohol, es decir, pone ese tejido en distintos frascos con concentraciones crecientes de alcohol para que ese tejido, valga la redundancia, pierda el agua, de esa manera lo deshidrata. Finalmente lo pone en un último frasco que tiene una sustancia llamada silol, que permite el aclaramiento, es decir, sacar el alcohol del tejido, y a partir de ahí se lo incluye en parafina. Este proceso de inclusión en parafina es como el proceso que uno ve cuando se realiza una vela. Se lo pone en una sustancia como sebo que se endurece y queda la vela. Bueno, la inclusión en parafina es poner el tejido en esta sustancia que luego se endurece como si fuese una vela, y el tejido queda en ese interior de parafina ya dura. ¿Para qué sirve esta inclusión en parafina? Para que una vez que se endurece, lo que se llama el taco, porque se pone en un molde como cuadradito rectangular, por eso se llama taco, una vez que se endurece
la parafina con el tejido adentro, ya se puede cortar con un instrumento que se llama micrótomo, que hace cortes como si fuese el fileteado de un jamón, por ejemplo, hace cortes en una medida micra, que es la medida que va a permitir después la observación en el microscopio óptico. Entonces,